Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que se enlazan y se encuentran transmitiendo y viendo por nuestras diferentes redes y plataformas en redes sociales y aquí en YouTube como el Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven en cualquier parte del globo, en el mundo entero, y a los países de habla hispana en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. El título de este programa es ¿por qué Yeshua o Jesús sí es el Mesías? Que me escuchen los judíos y los judaizantes ultraortodoxos y los que aún no creen que Jesús sí es el Mesías. ¿Por qué Jesús o Yeshua o Yahshua en hebreo sí es el Mesías? ¿Qué dicen los profetas? Y vamos a estar dando evidencias y pruebas incontrovertibles, irrefutables, que demuestran que Él sí es. Y no digo fue porque Él sigue vivo y volverá. Amén. Pero, ¿qué es este concepto? ¿De dónde viene la creencia en un ungido? ¿Qué es lo que significa Mesías? Mesías o el Mesías en hebreo y en griego Cristo o el Cristo es un término que viene del hebreo Mashiach, termina con J, y que significa el ungido por Dios mismo, el elegido, el escogido para salvar a su pueblo. Amén. ¿Están aquí conmigo? El Mesías significa el ungido por Dios mismo, el escogido por el Padre para salvar a su pueblo. Dentro de la creencia general del judaísmo, se cree que hay dos tipos de Mesías. Esto solo lo creen los judíos. Nosotros los cristianos y los que hemos nacido de nuevo sabemos que no es así. Entonces, estas dos diferencias radican en que para los judíos hay un Mesías Ben Yosef y un Mesías Ben David, pero resulta que los dos son el mismo, porque Jesús fue hijo de José en la carne, por decirlo así, y hijo de David también en la carne, pero resulta que José era del linaje de David, hijo de David por la línea de Judá. Es por eso que Jesús es lo mismo, es hijo de José, Mesías sufriente, hijo de David, Mesías reinante. Los judíos creen que debe venir el Mesías reinante o hijo de David, sin saber que Jesús o Yeshua es el mismo Mesías, no son dos distintos, es el mismo. Amén. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, las escrituras antiguas, los profetas, con respecto a la venida de este Mesías. Y que está allí claramente desarrollado el concepto de un enviado por Dios mismo para redimir y para salvar al hombre de sus pecados. Inicialmente vamos a ir a
Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué Dios toma la decisión de enviar a un escogido por Él mismo para salvar a la raza humana? Por lo que sucedió aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mucha atención con esto. Mucho cuidado con esta profecía. Amén. Esta es la primera vez en donde Dios promete que enviaría a alguien que por medio de esa persona redimiría de esta caída que se produjo a raíz de la desobediencia del hombre una oportunidad de salvación por medio de una simiente, y dice que es la simiente de la mujer. Amén. Vamos más adelante, Deuteronomio 18 del 15 al 19. Amén. Deuteronomio 18 del 15 al 19. Dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Mucho cuidado con esto, porque esta es una profecía del mismo Moisés. Y por medio del Espíritu Santo le está diciendo a Israel: profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, tribu de Judá. El escogido vendría de entre los hermanos de Israel, Judá, línea de David. Y Moisés dice: como yo. Y no hubo otro como Moisés, a menos que sea Yahshua o Yeshua, Jesús. Amén. Te levantará Elohim o Adonai o Yahweh o Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿Sí se da cuenta? Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que, mucha atención con esto, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice el Padre, que él, ¿quién es él? Pues el Hijo, Yeshua, Jesucristo, que él hablare en mi nombre. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido por mí mismo, sino que el Padre me envió. Amén. Yo le pediré cuenta. ¿Por qué? Porque el que no cree en el Hijo no verá la vida. Amén. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor en esta hora? Vamos ahora a 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Aquí es cuando el mismo Jehová promete a David. Estamos hablando de Jehová porque sabemos que en la esencia de Jehová, de Dios, están tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres concuerdan, son uno. Las mismas palabras que dice el Padre las dice el Hijo y las dice el Espíritu. Amén. ¿Están aquí conmigo? 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Le dice Dios a David: mucho cuidado, mucha atención, estén alertas con esto. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, línea de David, tribu de Judá, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Mucho cuidado con esto. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. No está hablando de Salomón. ¿Por qué? Mire lo que dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea,
¿Está hablando de Salomón? No, porque dice que yo afirmaré para siempre, eternamente. Dios le dice a David, levantaré a uno de tu linaje y yo afirmaré su reino eternamente. ¿Está hablando de Salomón? Si lo que Salomón duró fueron apenas máximo 80 años. No, específicamente un poquito más, un poquito menos, pero después de Salomón se levantó otro y otro y otro. No está hablando de Salomón, está hablando de un rey eterno, ¿sí? De Yeshua. ¿Están aquí conmigo? Oh, si tú estás entendiendo y comprendiendo esto por medio del Espíritu Santo, alaba y engrandece el nombre de Dios. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hombres. Sabemos que Jesús, Yahshua, nunca hizo mal. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca pecó. Pero como dice Isaías, Dios cargó en él el pecado del hombre. Por eso fue crucificado y tuvo que expiar no por él, sino por nosotros. Porque nosotros fuimos los que erramos, los que pecamos. Mas él no hizo nada injusto. Salmo 132, versículo 11. Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, de lo que acabamos de hablar. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Pero de quién está hablando? ¿Está hablando de una descendencia carnal? Sí, pero Dios dice, afirmaré eternamente su trono. Eso quiere decir que ese ser humano en la carne debía ser eterno, no debía ser un hombre cualquiera. Oh, ¿están aquí conmigo? Yo oro en el nombre de Jesús que tú estés aquí conmigo, conectado en el Espíritu Santo. Amén. Ese ser humano en la carne debía venir por la línea de David, de la tribu de Judá, pero no debía ser un hombre que muriera, debía ser Dios mismo. De ese ser humano debía ser obligatoriamente Dios mismo. Estamos hablando de Yeshua, el cual resucitó al tercer día por el poder del Padre. Amén. Isaías 9:6. Hablemos un poco de la procedencia del Mesías. Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable. ¿Quién recibe este nombre en el Antiguo Testamento? Pues el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El mismo Dios. Entonces este niño debía ser necesariamente ¿quién? Dios. Solamente ¿qué? En la carne. Consejero. Dios fuerte. ¿Sí se da cuenta? Y aquí se confunden los judíos. ¿Cómo así que nos nacerá un niño que es Dios fuerte? Porque es el Mashiach, es Yeshua, es Yahshua, es Jesucristo. Amén. Y mucho cuidado, Padre eterno. ¿Padre eterno? O sea, el Hijo recibe las mismas atribuciones del Padre. Acá dice que sí. Pero no se da gloria a sí mismo, sino que le da gloria al Padre. Pero él también es llamado Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí se está dando cuenta? Yo no sé por qué después de casi 2000 años, los judíos aún no se dan por entendidos de que Yeshua es el Mesías. Isaías 7:14, ahí un poquito más atrás. Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo, mucho cuidado, o sea, Dios mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué era Jesús? Dios entre el pueblo, la luz en medio de la oscuridad. Amén. Isaías 42:14. Isaías 42, primero del 6 al 8. Perdón, Isaías 42, versículos del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, estamos hablando de la misma persona. Más adelante allí mismo, versículos del 6 al 8. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién es el nuevo pacto en la sangre? El nuevo pacto en Yeshua, en su sangre, para que abras los ojos a los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de la prisión y a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, ese es mi nombre y a otro no daré mi gloria. ¿Por qué está hablando esto aquí? Porque es que es Yeshua quien también es Dios junto con el Padre. Por eso Dios no da su gloria a otro, pero Jesús merece esa gloria. Yeshua, el Mesías, merece esa gloria porque Él es Dios mismo junto con el Padre. ¿Sí se da cuenta? Isaías 53:5. Vamos a ver, hablemos un poco de los sufrimientos que padeció el Mesías. Isaías 53, versículo 5. Mas él, ¿de quién está hablando? Del ungido, del Mesías, fue por nuestras rebeliones herido. Él fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. ¿De quién está hablando? Los judíos dicen que habla de Israel. Eso es ridículo. Habla de Yeshua, de Jesús el Cristo, el cual fue crucificado por nuestros delitos y pecados, aunque nunca hubo engaño en su boca. Isaías 53 del 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Cuando habla de Jehová aquí, específicamente ¿de quién habla? Del Padre. En otras palabras, podría decir, con todo eso, el Padre quiso quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no puede estar hablando de Israel. Queridos judíos que me escuchan, no puede estar hablando de Israel, porque Israel nunca ha expiado el pecado de nadie. Solo el Hijo puede expiar el pecado. Amén. Y por eso verá linaje y vivirá por largos días cuando resucitó. Amén. Zacarías 9:9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando o montado sobre un ¿qué? ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un asno. Y el profeta está diciendo que el Mesías entraría a Jerusalén en un asno. Yeshua, Jesucristo, cumplió todas las profecías. El 99.99% de las profecías. Amén.
Zacarías 6:12. Zacarías 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí el varón. ¿El varón? ¿Sí? He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y él edificará el templo de Jehová. ¿Cuál templo? ¿Habla de un templo físico? Habla del templo de su cuerpo, del templo del cuerpo del Mesías. Él edificará el templo de Jehová, porque el nuevo templo es el cuerpo del Mesías. Amén. Ezequiel 17, del 22 al 24. Ezequiel 17, del 22 al 24. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Yeshua. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. ¿A quién se refiere el profeta que habitarán aves de toda especie debajo de ese árbol? Pues a los judíos y a nosotros, los gentiles, que hemos habitado debajo de las alas, de la sombra de un solo Señor, el cual es el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y para finalizar, Miqueas 5:2 y luego Malaquías 3:1. Miqueas está dentro de los profetas menores. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti saldrá aquel que será Señor en Israel. ¿Quién es el Señor de Israel? Pues Jehová, Yahweh, Dios Todopoderoso. Él es el Señor de Israel. Y aquí está diciendo que de Belén saldrá el que será Señor de Israel. ¿De dónde salió el Mesías? Cristo Jesús. ¿Dónde nació? ¿De dónde salió? Pues de Belén. Entonces, ¿a quién se refiere esta profecía? Al Mesías Yeshua, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Es decir, que el Mesías Yeshua, como lo dice Juan 1:1, era en el principio con Dios, hablando del Padre. Él estaba junto con el Padre antes de la fundación del universo. Amén. Oh, yo siento gloria aquí. Él estaba con el Padre antes de la fundación de todo el universo y del tiempo y de la materia. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, cuando ni siquiera existía el tiempo. Y dice que Dios mismo nacerá en Belén. ¿Y quién nació en Belén? De la tribu de Judá, del linaje de David. Pues Jesucristo, el Mashiach, Yeshua o Yahshua. De él hablan estas profecías. Y finalmente, para concluir, Malaquías 3, del 1 al 3. El ángel de Jehová vendrá. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador. Y se sentará a afinar, a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví como al oro y como la plata. Después de leer todas estas profecías, queridos judíos y no creyentes, queda completamente confirmado y afirmado que Yeshua, Jesucristo, es el Mesías que vino y se entregó por nosotros y que vendrá nuevamente en su segunda venida a reinar por 1000 años, y que
Solo en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna.